¿Cómo están todos? Bienvenidos al curso de Cálculo 1. El siguiente problema corresponde al tema de optimización. En una fábrica industrial se desea fabricar un envase para leche evaporada entera de vaca. Este envase debe contener 400 gramos de leche y tener la forma de un cilindro circular recto. Determine las dimensiones del envase, en este caso el radio de la base y la altura, que permita contener 400 gramos de leche y se emplee la menor cantidad de material posible. Considere que la densidad de la leche evaporada entera es de 1,030 gramos por mililitro. El radio de la base no puede medir menos de 2.5 centímetros y no más de 4.5 centímetros. Para resolver problemas de optimización, necesitamos encontrar nuestro primer elemento, y este es la función objetivo. Es aquella que deseamos maximizar o minimizar. Si releemos el problema, nos damos cuenta que deseamos minimizar la cantidad de material. Este lo debemos medir con algún elemento matemático, como por ejemplo el área. Así que la cantidad de material está relacionado con el área superficial de la lata. Por lo tanto, nuestra función objetivo es el área superficial de la lata. Y nuestro objetivo es minimizar. Necesitamos plantear una regla de correspondencia, o sea, una fórmula para el cálculo del área superficial. Y para esto voy a asignarle algunas variables, algunas medidas a esta lata de leche, al radio con R y la altura con H. Vamos a representar al área con la letra A. Y en este caso será el área lateral más área de los círculos, de la base y lo que está arriba también. Y el área del círculo es 2pi por radio al cuadrado. Como son 2pi radio al cuadrado. Más el área lateral, ojo, tiene su fórmula, por geometría es 2pi radio por h, y así obtenemos al área en términos de dos variables. El objetivo es escribirlo en términos de una variable, y para esto necesito restricciones, y nos dan tres restricciones. La lata debe contener 400 gramos de leche. Así que necesito relacionar los 400 gramos con algún volumen, ya sean en centímetros cúbicos o en mililitros. El radio de la base no puede medir menos de 2.5 centímetros. Esta es nuestra segunda restricción. Y la tercera y última, que no puede medir más de 4.5 centímetros. Vamos a trabajar con la primera restricción, que debe contener 400 gramos de leche. Observen, nos dan un dato importante. Nos dan la densidad de la leche evaporada. Esta expresión que observamos nos está indicando lo siguiente, que en un mililitro de leche, masa 1,030 gramos. Solo en un mililitro, ojo. Nosotros quisiéramos saber ¿cuántos mililitros hay en 400 gramos? Lo podemos resolver utilizando la regla de tres simples. Por ejemplo, tenemos que 1,030 gramos es un mililitro. Y la pregunta es, ¿cuánto será entonces 400 gramos? De aquí obtenemos que este número va a ser igual. Recuerden cómo se realiza la regla de tres simple. Se multiplican, ¿cierto? 400 gramos con un mililitro y lo dividimos con 1,030 gramos. Así podemos eliminar gramos y nos queda 400 entre 1,030. Y en la calculadora nos va a dar 388.35 mililitros. Pero ¿sabías que un mililitro es igual a un centímetro cúbico? Así que podemos relacionarlo de la siguiente forma. 388,35
centímetros cúbicos. Y esto es perfecto para utilizarlo como volumen. Si la lata quiere contener 400 gramos de leche, pues tendrá que tener un volumen de 388,35 centímetros cúbicos. Este es el volumen, y recuerden que la fórmula de volumen es la siguiente: pi por radio al cuadrado, el área de la base, por la altura. Y de aquí nosotros vamos a obtener a h en términos de r. Y esto es perfecto para poder reemplazar en esta fórmula del área y así tener al área en términos de una sola letra, en términos de r. La segunda restricción: el radio no puede medir menos de 2.5. Eso quiere decir que el radio tiene que ser mayor o igual a 2.5. Y la tercera y última condición: que el radio no puede medir más de 4.5. Esto nos indica que el radio debe ser menor o igual que 4.5. Utilizamos esta primera restricción para escribir al área en términos de una sola letra y utilizamos las dos últimas para poder encontrar el dominio. Por lo tanto, nosotros tenemos que el área se puede escribir en términos de una letra, que es r, y va a ser igual a 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por h. Y en este caso recuerden que h va a ser 388,35 sobre pi radio al cuadrado, y donde r pertenece al intervalo cerrado de 2.5 hasta 4.5. Observen que tenemos aquí una función que es la suma de un polinomio con otra que es un racional, ¿sí? La división de dos polinomios, y que este solo se anula en el denominador cuando r es 0, pero está claro que r no va a ser 0. Con esto puedo decir que la función área es continua en un intervalo cerrado y acotado. Por lo tanto, puedo utilizar el teorema de Weierstrass, el cual me indica que existe un valor r sub 0 de tal forma que al reemplazarlo en la función área obtenemos el mínimo absoluto. Y como a evaluado en r sub 0 es un extremo absoluto, por el teorema de los puntos críticos, r sub 0 debe ser un punto crítico. Bien, ahora vamos a buscar a esos puntos críticos. Primero los fronterizos. Tenemos que r sub 0 puede ser 2.5, y si esto fuera así, pues tendríamos que evaluar el 2.5 en la función área. Y no solo eso, también tendríamos que reemplazar que el r sub 0 sea el 4.5. Estamos probando. Si me está diciendo que el mínimo se encuentra en algún valor r sub 0 de estos números, pues tengo que ver en qué valor debo reemplazar, ¿sí? Para que me dé el menor posible. Y esto lo logro con la calculadora. Voy a reemplazar. Bien, en este caso voy a utilizar la función define, que me permite un reemplazo rápido. Tenemos el área en términos de r. Listo. Ahora sí podemos reemplazar mucho más sencillo. Miren, área en 2.5, 349.95. Ahora necesito el área en el 4.5, que va a ser igual a 299.83. Bien, miren, hasta el momento con el radio de 2.5 me está dando el menor posible, que es 349.95, pero aún nos faltan comparar con más puntos críticos. Bien, ya hemos comparado con los puntos críticos fronterizos, ahora vamos con los estacionarios. Los estacionarios son aquellos donde la derivada se anula. Sí, necesito la derivada de esta función área. Vamos a derivar. Derivada con respecto de r, de la función área en términos de r. Aquí lo tenemos, ojo, esta es la derivada. Y a esta derivada lo vamos a reemplazar en r sub 0. Aquí voy a escribir el área, la derivada de r sub 0, tengo que igualarlo a 0. Y esto va a ser sí y solamente sí. 40 r sub 0 al cubo por pi menos 7767 entre 10 r sub 0 al cuadrado, todo va a ser igual a 0.
Podemos utilizar a Symbolac para derivar si es que lo desean y también para poder resolver la ecuación, porque esto de aquí tengo que igualarlo a 0. Y tengo un aproximado de 3.95. R sub 0 va a ser igual a 3.95. Aquí está otro punto crítico. Veamos, ¿sí? Veamos cuánto nos da al reemplazar en la función área. Ahora el área lo reemplazo en 3.95 y nos va a dar 294.67. Y observen, esto es lo menor que estoy consiguiendo, ¿sí? Entonces me quedo con 3.95, pero aún faltan más puntos críticos tal vez. Tengo que buscar a todos. Ahora vamos con los singulares. Y para esto necesitamos preguntarnos dónde la derivada no existe. Ya conocemos a la derivada. Es algo similar a lo que está escrito aquí. Y la única forma de que no exista es que el radio sea 0. Pero el 0 no se encuentra en el dominio. Así es que no hay ningún problema aquí. No va a existir ningún número que haga que la derivada no exista. Y matemáticamente lo expresamos de la siguiente forma. R sub 0 pertenece al vacío. Esto indica que no hay ningún valor R sub 0 que haga que la derivada no exista. Así es que estos tres son los únicos puntos críticos. Y recuerda que el teorema de los puntos críticos entre comillas, porque tiene muchos nombres, incluso en algunos libros no tiene nombre, me está diciendo que el R sub 0 que me asegura que existe Weierstrass es un punto crítico. Y como estos son los tres únicos puntos críticos, aquí debe encontrarse el mínimo absoluto. ¿Y quién es el mínimo absoluto en este caso? 294.67. Cuando el radio es igual a 3.95 centímetros, la altura es igual, bueno, para el caso de la altura tendría que reemplazar ese 3.95 en la fórmula de la altura, aquí. Y claro, con una calculadora. Esta es la altura y lo voy a reemplazar con el radio de 3.95. Es un aproximado. Y me da que la altura es 7.9. Sí, 7.92. 7.92 centímetros. Estas son las dimensiones que debe tener la lata de leche, ojo, para obtener la mínima área superficial. Y con esto finalizamos el problema.